las legislativas y a los señores funcionarios en cabeza del señor ministro y el señor superintendente. Quisiera hacer una intervención con algunos puntos y reaccionar a algunas de las cosas que se han dicho en la mañana de hoy. Lo primero es el tema de los números. Nosotros sí seguimos insistiendo en que existe un problema severo de flujo de recursos que es palpable por todos los ciudadanos y por todas las instituciones. Nosotros tenemos el observatorio de cartera más consolidado en este país, con solamente decirles a ustedes que la versión de este último estudio de cartera es la número 33 y que la hacemos cada semestre. Ustedes podrán entender que llevamos más de 16 años analizando este fenómeno de la cartera hospitalaria. En el último estudio, y coincide en alguna medida con las cifras que da el superintendente de salud, nosotros en una muestra de 138 grandes instituciones encontramos una cartera de 5.3 billones de pesos y de esos el 58%, es decir, más de 3 billones es cartera vencida, es decir, cartera que supera los 60 días. Solamente conocemos una cifra oficial de la Superintendencia de Salud sobre cartera consolidada que la dio en este mismo recinto el señor superintendente Gustavo Morales, hace 2 años, cuando mencionó que la cartera hospitalaria en el país estaba alrededor de los 12.4 billones y la morosidad coincidía con la que nosotros estamos presentando, cercana al 60%, cifra que dista mucho de la que está presentando el señor superintendente en el día de hoy. Lo segundo, los nombres no son sorpresivos. Ustedes saben que este es un mercado relativamente pequeño, donde son los mismos compradores de servicios. En primer lugar el régimen contributivo, después el subsidiado, después el Estado. Pero dentro de esos, nosotros hemos hecho lo que se llama el ranking de los peores deudores, y ustedes conocen muy bien estos nombres: Nueva EPS, Caprecom, Comeva, Saludcop, Savia Salud, el Fosiga, Andisalud, Ecopsos, Café Salud y Confenalco Antioquia. Esos nombres son los nombres de los principales, por el tamaño y por la morosidad de la cartera. No creo que sea ninguna sorpresa, pero lo que ustedes quieren llamarles la atención una vez más es, de esos 10 nombres, al menos 8 o son públicos, o están en intervención por parte del Estado, o son mixtos, es decir, tienen propiedad compartida por parte del gobierno nacional. Es decir, señor ministro, y usted y yo lo hemos conversado en muchos auditorios, este es un problema que es inexcusable de la órbita de su competencia, así como la del señor superintendente de salud. El cuarto punto, las cosas históricas. Yo creo que es también igual de superficial hablar de la crisis solamente con un enfoque monocular como el que se está haciendo hoy, diciendo que todo esto es porque aquí se disparó lo no pos. Yo quiero hacer la composición de tiempo y lugar y llevarlos más atrás, a unos 5 o 10 años más atrás, y recordar cosas como esta: los enormes y públicos antecedentes y denuncias de corrupción. Recuerden ustedes esa foto de poder con el señor presidente Santos y las cabezas de todas las autoridades de vigilancia y control, procurador, contralora en esa ocasión, hasta los generales de la policía y la fiscalía, estaban sentados en esa foto, que era un retrato del poder, donde nos dijeron: aquí se robaron al sistema de salud. Y Mauricio Santamaría en aquella época dijo: se acabó la guachafita con la plata de la salud. Eso no es de hoy, eso es de mucho tiempo atrás, y ese tema de corrupción y esos rumores de corrupción tienen que recordarse como génesis de la crisis que tenemos hoy. Lo mismo, asuntos como la integración vertical. ¿Cuánta plata se ha invertido o se ha distraído del uso legítimo y primero que se debe dar, que es la compra, la adquisición de los servicios de salud, y se ha convertido en infraestructura? Tercero, el uso de recursos en otros menesteres. Recuerden todo lo que han dicho las autoridades de vigilancia y control con casos tan sonados como el caso Saludcop. Les recuerdo otro nombre que tal vez es uno de los conceptos más mortíferos que se ha inventado este país, señor ministro: la zona gris. La zona gris, que es el antecedente de todo este tema no pos, cuando empezaron a volver turbio lo que era el POS, que era nítido, que era claro, y lo empezaron a convertir en cosas no claras y al final se convirtió en exclusión. Recuerden que eso fue tan notorio, o es aún tan notorio, que la Corte Constitucional tuvo que sacar la sentencia T760 derivada del crecimiento del asunto de la zona gris. El apalancamiento financiero que todos conocemos de muchos compradores con el sector prestador, los altos niveles de glosa, las devoluciones masivas, los acuerdos de pago, doctor Mesa,
reiterados y también incumplidos de manera reiterativa. Las cartelizaciones dichas y diagnosticadas y tratadas por la Superintendencia de Industria y Comercio en el conglomerado de las EPS. Y todos estos antecedentes históricos son parte de la mirada que yo también le sugiero al señor ministro. No puede ser la mirada monocular, sino que tiene que ser una mirada panorámica. La pregunta es, ¿y entonces cuando alcanzaba la plata, por qué no alcanzaba? Cuando alcanzaba la plata, entonces, ¿por qué había cartera hospitalaria? Porque estamos viendo que la tendencia, y mañana lo vamos a ver en la Corte Constitucional, en una audiencia a propósito de este tema, vamos a ver cómo las tendencias se han mantenido, y por lo menos desde el año 2005 se llegó a un punto en el que ya la morosidad prácticamente no ha disminuido. Entonces, no creo que todo pueda ser no post, todo no puede ser insuficiencia de la UPC. Creo que en este momento, claro, ya por la derivada de tantas cosas que no se hicieron, especialmente en promoción y prevención, se ha disparado la frecuencia de uso, la alta demanda de servicios, y ahora es súper evidente que está siendo insuficiente el recurso, la bolsa global dentro del sistema de salud. Pero el tema tiene que mirarse históricamente para poder llegar a sacar las conclusiones ligeras que de pronto se han dicho el día de hoy. Además, cuando usted entra a mirar el tema hospitalario puro, tiene que encontrar que hay una serie de cuestiones que son o que van y atentan contra el propio sector hospitalario. Uno, aquí todos los años se hace incremento de la unidad de pago por capitación. Y es más, en los últimos años ha habido tal vez 2 picos extraordinarios en que para lograr las igualaciones de la UPC subsidiada, pues se han hecho incrementos por encima de los promedios. Pero esos incrementos van a la EPS y la EPS no hace el traslado a las tarifas de la misma proporción. Señor ministro, lo he oído hablando usted de pacto social. Nosotros desde hace muchos años hemos venido proponiendo ese pacto social. Es más, salió un decreto por parte del gobierno nacional donde se trató de convertir en obligatorio. No se ha podido. Esa discrepancia entre un incremento de UPC que va indexada o que está por encima de la inflación contra una negociación tarifaria que no lleva a unos incrementos adecuados genera otro gap, otro hueco, otro tramo que hay que llenar con búsqueda de mayores recursos. Simultáneamente, la entidad hospitalaria queda en el medio porque al frente tiene un recurso humano al cual yo no le puedo decir y negarle el mínimo vital y le tengo que incrementar, y la mayoría de esos salarios están atados al salario mínimo y por lo tanto están indexados. Entonces, miren cómo el asunto no es solamente el no pago, sino que también hay una serie de cuestiones históricas del sistema que vale la pena poder debatir ampliamente en este espacio. Lástima que se va la doctora Ana Lucía Villa. Yo creo que sería valiosísimo que ella nos iluminara con esa sapiencia y pudiera, por ejemplo, intervenir en casos como el de la EPS Caprecom, porque se desgastan y hacen un enorme esfuerzo para hacer 1000 planes de saneamiento fiscal y financiero de unas entidades hospitalarias que son víctimas de 1 o 2 o 3 grandes compradores de servicios, especialmente públicas como Caprecom, que no están haciendo la tarea. Qué bueno que lo hiciéramos al revés y más bien en lugar de ir a atacar allá el efecto, estuviéramos bien trabajando allí en el lado de la causa. Yo creo que nos podría ayudar de una gran manera. Igualmente, el sector hospitalario sufre muchísimo con las regulaciones incompletas. Se celebran muchas cosas como la regulación del precio de medicamentos, y nosotros le hemos dicho al gobierno, estamos de acuerdo con las regulaciones, hay que poner orden en la casa, pero las regulaciones tienen que ser completas, técnicas, tienen que ser equitativas, tienen que ser bien pensadas y entender que algunas veces tienen efectos o impactos colaterales que tienen o deberían ser compensados con una serie de medidas mitigatorias. Nosotros esperamos y confiamos en la palabra del ministro que para el mes de octubre hay una revisión de todas estas medidas, porque evidentemente esto está impactando al sector hospitalario. Hay que reconocer, se ha maniobrado la crisis, y yo creo que en medio de estas pugnas y discrepancias tan grandes hemos tenido la capacidad de conversar primero con ustedes, que siempre nos han escuchado acá, y con el gobierno nacional, para tratar de maniobrar en la crisis. De todas esas conversaciones en las que nosotros como gremio hospitalario público y privado hemos estado, han salido cosas como que las leyes 1122, 1438, la 1608, el Plan Nacional de Desarrollo que se acaba de estrenar, proyectos de ley como el 7724 que están caminando, que es como una 1608 versión 2. Y de ahí han salido cosas como el giro directo de subsidiado,
giro directo que nosotros le pedimos al gobierno en el plan de choque que acaba de expedir, en el último plan de choque, que lo pueda extender y se llegue al 92% teórico que tiene todavía para expandir. La compra de cartera, 1.3 billones en 3 años, pero hacen falta más recursos y que se tengan en cuenta, por ejemplo, las instituciones menores de 50 camas y las instituciones ambulatorias. El giro directo del contributivo, atrévanse, señor superintendente, saque por favor los números, la fotografía de cómo quedan las instituciones, las EPS y tome decisiones para avanzar en ese régimen contributivo y que no sea solo el castigo o la medida que hay con Salucop, sino que se pueda llevar a las otras entidades mientras pensamos razonablemente en la reforma, los créditos blandos, las platas de las cajas de compensación familiar que se van a desatorar de lo que no se gastaron en promoción y prevención. Hemos hecho trabajos directos con las EPS y tenemos un gran énfasis y una gran dedicación de tiempo al tema de las demandas a todas las entidades que no están pagando, y tenemos que anunciar, como lo dijimos aquí mismo hace un par de meses, que tenemos que demandar al Estado, especialmente con la liquidación de EPS que las veíamos venir, que se estaban quebrando y que no se tomaron las medidas y al final se fueron y dejaron enormes huecos financieros en el sector hospitalario. Los resultados de todos estos planes o estas maniobras dentro de la crisis es que al final se sostiene la crisis. Y estoy de acuerdo, aquí lo que tenemos es una crisis vivendi, una crisis crónica que tiene episodios de agudización, como el que tenemos ahora. Pero la gran preocupación que quiero compartir con ustedes, señoras y señores representantes, el sector hospitalario, es que la crisis se mantiene y que se sacan los planes de choque, los cuales nosotros ayudamos a pensar y que les estamos haciendo la veeduría, pero se están empeorando las situaciones y cada vez duran menos tiempo los remedios, porque la inercia de la crisis se empeora con todo lo que no se hizo atrás en promoción y prevención. Hoy lo tenemos en las puertas de nuestros servicios de urgencias a través de pacientes gravemente enfermos, crónicamente enfermos, frecuentemente enfermos. Un incremento inusitado en la frecuencia de uso sostenido en los últimos 2 o 3 años. Mayor uso de los servicios de urgencias, mayor frustración de la población, mayor agresividad de la gente que entra en contacto con nuestros equipos asistenciales, mayor incidencia de diversas enfermedades emergentes y reemergentes, y unas expectativas ciudadanas aumentadas por el discurso oficial derivado de la expedición de la Ley Estatutaria de Salud, un discurso grandilocuente sobre las bondades enormes de la Ley Estatutaria, que se queda cojo porque hace falta una reforma ordinaria para poder convertir en realidad todas esas enormes expectativas sociales. Yo sí creo, ya para terminar les debo decir 2 cosas. La primera, ante este panorama, si bien respetamos y avanzamos en los planes de choque y entendemos que eso se debe hacer en la coyuntura, nosotros sí seguimos insistiendo. Y nos pueden decir soñadores y obsesos, pero lo seguiremos diciendo. Vamos a seguir insistiendo en que aquí se necesita una reforma estructural, y entre todos vamos a poder decir qué es reforma estructural, porque preferimos que nos digan soñadores a que nos digan incapaces o venales, o que no hicimos las cosas en el momento que tocaba hacerlas o que no las advertimos. Nosotros sí hemos dicho que aquí se puede hacer una reforma sin destruir el establecimiento, manteniendo las cosas que han funcionado bien, como la cobertura, como los subsidios cruzados. Nosotros podemos hacer una buena estructura basada en APS, que es la clave de la sostenibilidad en el futuro. Ni siquiera es el tema de la financiación. La APS es lo único que nos va a dar sostenibilidad en el futuro. Con un segundo nivel de redes integradas de servicios, que es la clave del acceso. Con un tercer nivel, que es la administración regulada, que es la evolución o la mutación o el cambio de ese eslabón EPS que no ha hecho el aseguramiento, para convertirlo en un verdadero administrador. Esa es la clave de la coordinación y de la administración de los incentivos. Con un cuarto nivel, que ya tiene una cuota inicial en el plan de desarrollo, que es el fondo único, que es el clave para la transparencia, para la disminución de los costos de transacción y la eficiencia. Y con un quinto elemento, que es cero integración vertical, porque ese ha sido uno de los generadores de los tremendos conflictos de intereses e inclusive de corrupción que hay dentro del sistema de salud. Nos preocupa que aquí, de manera, yo creo que, no sé si voluntaria, no quisiera hacer el juicio, pero aquí sí hay una política proteccionista por parte del gobierno al actual esquema del sistema de salud. Política proteccionista en la cual tenemos una enorme y sana y pública discrepancia con el ministro,
que se expresa a través de normas como la circular 5 de la superintendencia, o como el decreto 2702 que le da una amnistía de 7 años a las EPS, a pesar de que todos vemos la fotografía de que no están cumpliendo en su gran mayoría, o como el decreto 1479 que pasa de un lado al otro, de la EPS a la entidad territorial, la responsabilidad de los NOPOS, y nos preocupa no que pase de un lado al otro, sino que no tengan los recursos suficientes para la financiación. Y otra parte de esa política proteccionista, y les llamo la atención, de pronto es una omisión involuntaria, no reglamentar el artículo 23 de la 1438 que se tramitó aquí, que habla sobre los costos de administración de las EPS. ¿Y qué más política proteccionista que empecinarse en no hacer reforma? Mi conclusión, ¿cuál es? Nosotros desde el sector hospitalario seguiremos haciendo la propuesta, nos seguiremos trayendo aquí a ustedes la casuística de la vida real, y creemos que la coyuntura sí se debe manejar con un plan de choque. La transición con 2 medidas, señora viceministra: giro directo universal, es decir, la ampliación al máximo de lo que se pueda contributivo y subsidiado, y además el cierre de las malas EPS. Yo no sé qué culpa o qué condena están pagando personas que están afiliadas a entidades como Caprecom. ¿Por qué la inequidad? ¿Qué han hecho de malo? ¿Por qué tienen que estar ahí sin red, sin acceso, sin autorizaciones, sin medicamentos, fragmentado el servicio? Eso es algo gravísimo, y eso es por decir un solo ejemplo. Y el final o el punto de mediano y largo plazo es una reforma que ajuste profundamente el modelo, que genere nuevos incentivos, que permita la cabida de todos los que están hoy en el sistema, pero cada uno cumpliendo lo que tiene que cumplir y centrado en la población, más allá del manejo del poder y del poder económico dentro del sistema de salud. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto. ¿Quiere la comisión volver a sesión formal? Le damos, siendo las 2:32,